día de hoy. Eh, Hoy día vamos a revisar el material que ya hemos publicado en el aula virtual. Vamos a también a darles algunos comentarios con relación al examen parcial y a revisar también los comentarios que les hice con relación a su proyecto de ciclo. ¿Sí? El proyecto de ciclo ya les he hecho algunos comentarios sobre lo que han enviado y también vamos a revisar una propuesta de informe de proyecto de ciclo, eso para que lo vayan revisando y trabajando los próximos entregables en función de ese documento que les estoy alcanzando. Está en el aula virtual también. Bien, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Comenzamos con los comentarios con relación al examen parcial primero. Eh, la parte teórica, todavía no lo he terminado de corregir todos los exámenes. He revisado la parte teórica, en la parte teórica no están bien, o sea, y eso se debe a que probablemente no han revisado bien sus lecturas, o sea, no las han hecho bien, y lo que es bastante raro es que en la parte de metodología de rediseño, muy pocas personas han completado, muy pocos alumnos han completado al menos las etapas, ¿no? Y alguna tarea que se lleva a cabo dentro de ellas. Entonces, ahí hay que trabajar bastante. Justo tengo aquí uno de los mapas mentales preparado por ustedes mismos, porque ustedes mismos han preparado mapas mentales, ¿no? La primera pregunta del examen está relacionada con la metodología de rediseño, y la que hemos revisado en el curso es la metodología de Paul Harmon, ¿no? Y tenían toda una lectura vinculada al tema, incluso, como les digo, han hecho su mapa mental. Las cinco fases. La primera fase, que es la comprensión del proyecto, el análisis, el rediseño, la implementación y la gestión del cambio. Y para cada una de ellas había una serie de tareas o actividades principales. En la primera etapa del proyecto, del rediseño de procesos, está vinculada con todo lo que se refiere a la gestión inicial del equipo de proyecto, es decir, quién es el que lo patrocina, quién es el que va a financiar el proyecto, el equipo, o sea, que ahí se conforma el equipo, se hace un plan con un cronograma. Es básicamente lo que hemos trabajado en la parte inicial de su proyecto de ciclo, es lo que están más o menos desarrollando y planteando, aunque algunos ya han avanzado con la parte del análisis del proceso actual. Esta parte es cómo es el proceso, acá se describe cómo se lleva a cabo. Como actividades principales se colecta información a través de documentos o de entrevistas. El facilitador, que en este caso son ustedes, crea una versión preliminar del proceso, que es lo que están haciendo también, haciendo sus mapas, sus modelos, etc. Se documenta con diagramas, etc. Esta parte de aquí es lo que se refiere como la identificación del proceso como es. Luego viene la parte del rediseño, en donde se elabora cómo debiera ser, pero esto es porque entre ellos se desarrolla el análisis, que hemos estado indicando también cómo se lleva a cabo. El análisis, a partir de la información que uno colecta, ese análisis se lleva a cabo con los criterios que estamos desarrollando. Primero, documentando el proceso, es decir, si el proceso tiene bien definidos sus objetivos, si el proceso tiene un dueño de proceso o no, si el proceso tiene definido su objetivo y la forma de medirlo, y si tiene los recursos necesarios. O sea, si el proceso va a atender y no tiene los recursos necesarios, ahí tenemos problemas. Y sobre el tema de problemas también hemos comenzado a revisar. El día de hoy vamos a ver un poco más acerca de los problemas, de la cantidad de estos problemas que se pueden presentar y cómo manejarlos. También les voy a dejar una lista completa de posibles problemas, una especie de checklist que puedan ir haciendo. Además de lo que ya hemos visto antes, también la técnica de los porqués, es decir, no nos quedamos simplemente con lo que se nos propone como posible problema,
Por eso siempre hemos visto hasta ahora que el problema que ustedes están identificando lo vemos como problema potencial o problema preliminar, porque tenemos que analizar y ver si existen otros problemas vinculados y si es la causa. Entonces, pero para eso aplicamos la técnica de los 5 porqués. Para eso vamos a tener los ejercicios durante esta semana, como les he comentado. ¿Qué más? Entonces, el rediseño propone un nuevo enfoque, por eso se le llama el to be. En función de toda esa información que ya se levantó y se prepararon algunos diagramas, se crea toda una información y nuevos diagramas enfocándose en el rediseño del proceso. La parte de implementación tiene que ver mucho acá recién se puede ver el tema de una propuesta de software si se da el caso a partir del análisis que se ha hecho. Es por eso que en muchos casos, en muchos proyectos que están llevando a cabo, a priori se hace la implementación de un sistema, pero no se ha hecho ningún análisis del proceso, estamos diciendo a priori. O es algo que ya requería desde hace mucho tiempo esa empresa, por lo tanto no es un proyecto para hacer procesos, para hacer análisis de proceso, es un proyecto de software, entonces de frente se hace el software, ¿no? Pero en nuestro caso se hace el análisis del proceso primero para determinar si esto es viable o no, si esto es necesario o no, porque de repente simplemente ordenando o organizando mejor las tareas y las actividades y los recursos se puede resolver sin una herramienta de software. O sea, fíjense que eso, o de repente con alguna herramienta muy, muy básica. No hace falta, no es necesario complicarnos la vida. O a veces plantear problemas, o sea, plantear soluciones por plantearlas, simplemente por moda, ¿no? Y ahí también hay un tema que vamos a revisar de los proyectos de ciclo, ¿no? En muchos casos encuentro la palabra optimizar. Optimizar. Miren, optimizar podemos utilizarlo como un término cuando estamos en un curso de simulación o cuando estamos en un curso de PERT-CPM para guiar rutas críticas, porque la ruta crítica, o sea, para encontrar una ruta crítica, sí tenemos que optimizar porque encontramos la mejor ruta crítica y de acuerdo con la técnica matemática encontramos esa mejor ruta. Pero cuando hacemos procesos o analizamos procesos, ¿cómo podemos decir que el proceso que vamos a implementar o que vamos a rediseñar es el óptimo? Eso no podemos decirlo, muchachos. Entonces hay que eliminar de nuestro vocabulario en análisis de procesos el término optimizar, porque se están poniendo la soga al cuello. En ningún proyecto se pone el término optimizar, a no ser que sea un proyecto de simulación o un proyecto matemático en el que matemáticamente, estadísticamente, demuestren que es el óptimo, que es el mejor. En el tema de procesos no se puede afirmar eso. ¿Por qué? Porque los condicionantes de ese proceso varían. Las normas varían, las reglas varían, las tendencias sociales varían, el aspecto macroeconómico varía. Entonces, si esas variaciones se dan, el proceso ya no es óptimo, ya no es el mejor. Por eso es lo que se proponen proyectos de mejora de procesos. No pueden pretender hacer lo óptimo, ¿correcto? Entonces, por eso ya les he puesto por ahí, a pesar de que ya lo habíamos dicho, varios todavía insisten en el tema de optimización. Optimización para matemáticas, eso se lo dejamos que demuestran con matemáticas que sí va a ser el óptimo, ¿no? Pero en el tema de procesos, todavía no hemos llegado a ese nivel. No sé si en algún momento llegaremos, no lo creo, porque las actividades que se llevan a cabo, especialmente si son humanas, tienen un componente subjetivo, ¿no? Para algunos será bueno, para otros será malo. Lo que tratamos de hacer es que hagamos nuestro mejor esfuerzo porque el proceso sea mejor, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, continuando, una vez que se implementa, lo que se hace es el despliegue y el seguimiento de dicho proceso. Entonces, en la primera pregunta estaba básicamente el resumen en la primera pregunta teórica del examen parcial estaba el tema de en las fases del
del rediseño de procesos, de la metodología, por eso les pongo metodología. En la segunda pregunta que se les pedía, a ver, ¿dónde tengo eso? Se les pedía cómo se relaciona la visión, misión, propuesta de valor, cadena de valor y los procesos de la organización, de una organización cualquiera, disculpen chicos. ¿Cómo se relaciona la visión, la misión, la propuesta de valor, cadena de valor y los procesos de una organización? Fíjense, ahí solamente yo no les pedía que me definan. Si quieren definir, perfecto, ya lo definen cada uno de ellos, pero lo que les pedí es cómo se relaciona. ¿Dónde nace todo? Todo esto nace, fíjense, incluso en las lecturas de visión y misión, ¿qué va primero? Va la visión. Primero hay que tener la visión y después se construye la misión. No es al revés. Primero la misión y después la visión, no. Primero es qué es lo que pretenden en el futuro. Y en base a ese que pretenden en el futuro hacen su misión. Pero para que exista esa misión, ¿qué van a transmitir? El valor. ¿Cuál es su propuesta de valor? La propuesta de valor va primero. Primero tiene que haber una propuesta de valor. Por eso es que nosotros encontramos organizaciones que no tienen bien definida esa propuesta de valor. Por lo tanto, no tienen bien establecida su visión y su misión. Y por lo tanto, todos los procesos que hagan no están bien orientados, no son cohesivos, no son coherentes. ¿Correcto? Entonces, bueno, era simplemente poner el orden y analizar. Entonces, primero va la propuesta de valor. Después viene la visión. ¿Por qué? Porque esa visión recoge algo de esa propuesta de valor. Viene la misión. La misión también incorpora esa propuesta de valor. Luego viene la cadena de valor. ¿Por qué la cadena de valor? Porque la cadena de valor es el conjunto de procesos, cómo están distribuidos, cómo están categorizados. Porque recuerden que dijimos que la cadena de valor son la tipología, o sea, los tipos de procesos que pueden existir en una organización. Y luego vienen ya los procesos. Entonces, fíjense que toda esa línea está, de alguna manera, vinculada. La última pregunta estaba relacionada con la capacidad y la productividad, que era un tema que lo habíamos visto en clase, estaba dentro de sus PPTs, dentro de la información que debían manejar. Algunos han tratado de responder, pero, o sea, cuando hablamos de capacidad, no es que yo esté preparado para hacerlo. La capacidad es la carga máxima que puedo soportar, la carga máxima que puede soportar un proceso. Cuando yo hablo de una capacidad determinada, es qué capacidad puede responder un proceso cualquiera. Y cuando hablo de productividad, estoy hablando de una relación entre input-output. Es una relación I/O. ¿Cuánto ingresa, cuánto sale? ¿Con cuánto de esto yo hago tal cosa, no? Eso es productividad. Productividad que también se puede decir en función del tiempo, pero básicamente es esa relación de entrada-salida. ¿Cuánto insumo, cuánto produzco? ¿No? Eso es básicamente. Esas cosas hay que tenerlas claras. Si no se tienen claras, hay que hacer las lecturas y hay que revisar y hay que preguntarnos nosotros mismos. Como les digo, a mí me preocupa que la gran mayoría, no digo todos, pero sí, la gran mayoría en la parte teórica no está bien. Eso significa que no están leyendo, no están tratando de armar bien sus resúmenes, y ya les he comentado de que hay hoy en día facilidades para armar resúmenes en cantidad, y si no las conocen, pues pregunten. En clase pregunten, díganme cómo armar un pequeño resumen, cómo hacerlo. O sea, hay una herramienta que ayuda bastante, pero no les digo eso como que se la dejen toda a la herramienta, hacerlo, sino como a ver, ayuda para que ustedes estudien. O sea, la idea no es que las herramientas nos van a reemplazar si nos dejamos reemplazar. O sea, deben ser de ayuda. ¿Para qué? Para acelerar nuestros estudios. O sea, con esto podemos acelerarlo.
¿De qué forma? Haciéndonos resúmenes, y nos hacen muy buenos resúmenes. Ustedes pueden cargar las PPTs del curso y pueden pedirle un resumen de puntos clave y estudiar sobre esos puntos clave. O sea, por ejemplo, hay una herramienta que ya se está haciendo viral, que es la de Notebook LM. Ahora se los voy a pasar si quieren, Notebook LM, que es genial. Y ahorita es una de las herramientas que está, incluso va a sacar una versión empresarial. ¿Qué cosa pueden hacer? Pueden subir lo que quieran, incluso pueden darle enlaces de YouTube, de videos, y les hace resúmenes en un rato, en un 5. Yo ya lo he probado un montón de veces, lo he probado incluso con audios, o sea, pueden utilizar, pueden ustedes colocar las herramientas, perdón, los documentos que tengan, ya sea en formato PDF, en formato PPT, los suben y les piden que les arme una guía de estudio. Y les arma la guía de estudio con preguntas, respuestas y tienen instrumentos para hacerlo. Y no es el único instrumento. Existen muchos instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar, especialmente si es que no, vamos a perder mucho tiempo leyendo cada PPT y haciendo nuestro propio resumen. De repente le pedimos que nos haga ese resumen y ya vamos preparados para nuestro examen. ¿Correcto? Entonces, hoy en día existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas. ¿Correcto? Bien. Eso era con relación a el examen. Todavía no, o sea, estoy revisando, como les he dicho, no he podido terminar todo porque estoy de manera minuciosa revisando y tratando. Algunas letras son un poco difíciles de entender, pero estoy tratando de revisar lo que me están poniendo, ¿no? Dentro del documento, porque no se trata simplemente de que me pongan un texto ahí, sino de comprender qué cosa es lo que están tratando de escribir ahí. Otra de las cosas, disculpen, estoy un poco resfriado, pero bueno, otra de las cosas que hay que ver, y eso sí es para su formación, y eso se los digo porque lo veo y lo he visto en profesionales, o sea, cuando ya son profesionales, están ejerciendo, es bien crítico la redacción. Su redacción, hay que practicarla, muchachos. No digo que todos, hay algunos que sí han hecho muy buena redacción en su examen, pero la mayoría no lo hace bien. Y ese es un tema que arrastramos hasta que salen de la universidad. Y ese es un tema que se los digo por su bien, mejoren su redacción. Igualito, tenemos hoy en día herramientas para que puedan ayudarse con la redacción. O sea, eh, y no les digo que se los haga, ¿no? No les estoy diciendo que la herramienta les haga la redacción, les estoy diciendo que aprendan a redactar, que se ayuden a redactar. Entonces, por ahí tienen bastante, o sea, tienen que procurar ver sus capacidades también, o sea, ver sus acá, capacidades, hablando de habilidades, ¿no? Porque también en algunos de los exámenes se confunde capacidad con habilidad y no es capacidad con habilidad, ¿no? La capacidad de un proceso es la carga máxima que puede soportar, ¿no? No es la habilidad. Bien, entonces, para terminar esto del examen, hay que revisar, muchachos, teoría. Espero que para el examen final se preparen muy bien y para el último, el examen de la tercera práctica que vamos a tener en algunas semanas, que también va a ser presencial, pues estén mejor preparados, ¿no? La preparación ha cambiado bastante de lo que era hace algún tiempo, ¿no? En la que teníamos que hacer resúmenes manuales, hacer un montón de cosas manuales. Hoy en día nos podemos ayudar con muchas herramientas para llegar bien preparados a nuestros exámenes, a las evaluaciones que podamos hacer. ¿Y eso cuál es la finalidad de un examen o de una evaluación? La finalidad es que esos conceptos queden grabados en su memoria de largo plazo.
en su memoria de largo plazo. Si no graban nada en su memoria de largo plazo, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, terminamos con eso. Ya al final de toda esta sesión vamos a ver si tienen las preguntas correspondientes de sus proyectos de ciclo, que también les he puesto a muchos de ellos, revisamos, porque hay cosas que hay que ajustar, ¿no? Y si lo han comprendido bien, si no, pues tenemos que volver sobre el tema. Vamos a revisar esta presentación que se llama Alcance y Refinamiento, que también lo tienen en el aula virtual. Un breve repaso de lo que hemos ido viendo de arquitectura, arquitectura de procesos, un poco entrar a este tema. Cuando hemos hablado de la organización como estructura, como organigrama. Esto de acá podemos verlo como un organigrama. En las partes superiores siempre está el CEO, el gerente general, y las organizaciones y todo lo que viene ahí, las áreas de línea, ¿no? Todo lo que es de línea, ingeniería, producción, finanzas, marketing. Estas forman, organizan a la empresa. Ya habíamos dicho que la empresa es una entidad jurídica, una persona jurídica. La organización es cómo se distribuye los recursos y los procesos dentro de esa empresa. Eso es su organización. Tiene que haber alguien que lo conduzca. Tiene que haber un gerente general, ¿correcto? Y hay áreas que por su función, por eso se le llama funcional. Esta es una organización funcional, tradicional, es que por función, esta hace producción, y todo lo que hace aquí es producción. Esta hace finanzas, todo lo que hace aquí es finanzas. Esta hace marketing, todo lo que hace aquí es marketing. Pero los procesos son transversales, como decíamos. Entonces, ahí surgía el gran problema. Los procesos son transversales, atraviesan muchas unidades organizacionales, como vemos en este cuadrito. En este cuadrito vemos que la gestión de pedidos atraviesa operaciones, ventas y marketing. Que el producto, que la configuración del producto atraviesa también operaciones, ventas, marketing, fabricación. Y que la gestión de garantías y devoluciones atraviesa todas las unidades o áreas organizacionales. ¿Se dan cuenta entonces? Tenemos que los procesos son transversales y las organizaciones funcionales, ¿no? Verticales. Tenemos que ver los objetivos funcionales versus los objetivos de proceso. Si la organización está orientada por procesos, y eso es lo que vamos a ir revisando también más adelante, se tiene que priorizar los objetivos de proceso. Porque al final, estos procesos son los que le importan al cliente. El cliente recibe algo y lo recibe porque hay procesos al interior. ¿Correcto? O sea, en una peluquería hay un servicio de atención al cliente. No le interesa al cliente si es Juan Pérez el que está ahí, o si es Benito, o si este es el área de administración. No le interesa. Lo que le interesa es recibir el servicio, al final, el servicio. Eso es lo que le importa. Por lo tanto, es fundamental que el proceso funcione bien y que estas unidades estén alineadas con el proceso. Por eso es importante que nosotros manejemos estas hojitas que ya las hemos explicado también, que se hacen para describir la arquitectura de procesos. Ya tenemos nuestro IDEF 0, ya tenemos nuestra jerarquía de procesos, entonces ahora hay que documentar. ¿Y cómo los documentamos? Con estas hojas. Un modelo de procesos como IDEF 0 nos da una imagen, pero no nos da el detalle de la información, de, por ejemplo, si tiene o no tiene un gerente de procesos o un dueño de proceso. ¿Se está manejando o no por procesos? Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos o las metas estratégicas?
cuáles son los objetivos de cada proceso, los tiene definidos o no, y si hay algún indicador que lo está midiendo. Y esto es en lo que repetimos siempre. Estas dos cosas van juntas. Si hay un objetivo, entonces tiene que haber un indicador. Si no hay indicador, quiere decir que no están midiendo dicho objetivo. Entonces, ¿para qué han definido ese objetivo? Se dan cuenta que simplemente tienen que usar la lógica para darse cuenta de muchas cosas que pueden estar andando mal dentro del proceso, porque el proceso está mal diseñado, porque el proceso se ha hecho de modo empírico, no con personas que conozcan o sepan qué cosas deben ir ahí. Por ejemplo, si no hay objetivo, entonces, ¿de qué se ocupa el proceso? Si tengo un proceso de atención al cliente, ¿cuál es el objetivo de dicho proceso? No sé, vender más. O sea, vender más es tu objetivo. ¿No es el objetivo que tu cliente salga contento? Ya, quiero que mi cliente salga contento. Ya, ¿cómo lo estoy midiendo? ¿Lo estoy midiendo o no lo estoy? No lo estoy midiendo. Entonces, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Si no hay una medida, no sabes que lo estás haciendo bien, ¿correcto? Y de otro lado, si existen los recursos o no. Porque, ok, atención al cliente. Quiero que mi cliente esté contento con la atención, que reconozca que es una buena atención. El recurso, ¿los tiene? Con estos recursos que tiene, ¿puedes cumplir ese objetivo? Entonces, esta hoja por eso es bien importante de llenar, porque nos permite tener la información que capturamos para hacer el análisis y decir, como les estoy indicando, ¿tiene o no tiene un encargado de procesos? ¿Tiene o no tiene definido objetivo? Y si lo tiene, ¿lo está midiendo? Y si lo está midiendo, ese indicador está relacionado con dicho objetivo y a su vez relacionado con la meta estratégica y a su vez tiene los recursos necesarios, ¿está o no están esos recursos? ¿Correcto? Entonces, fíjense que el diagrama IDEF 0 solamente nos pinta qué recursos hay, las flechas que van de abajo hacia arriba. Pero acá ya podemos hacer un análisis en una glosa. Estas son las hojas, pero hay que hacer la glosa. ¿La glosa quién la hace? El analista. ¿Quién es el analista? Ustedes. Son los que van a documentar el proceso y van a hacer el análisis de dicho proceso. ¿Y cómo hacen eso? Como les acabo de decir, evaluar si tienen los recursos necesarios y si no los tiene, indicar cuáles son los que faltan, indicar si tiene o no tiene objetivo y si se está midiendo y si no se está midiendo también, indicar que no se está midiendo, etc. Entonces, este es del nivel 1, de la primera descomposición, y este vendría a ser del nivel 2, de la segunda descomposición de alguno de los subprocesos. ¿Ok? Sobre estas hojas tenemos que hacer ejercicios, como ya les he comentado, pero ya tienen la idea de lo que hay que hacer, de lo que hay que trabajar, no solamente quedarnos con la imagen del IDEF 0, sino con documentarla. ¿Para qué? Para hacer el análisis. Este es el ASIS. Este es el ASIS, o cómo es el proceso. Una vez que identificamos cuáles son los problemas y vemos si es viable cambiar esto, recursos, agregarle recursos. O sea, a priori, por ejemplo, en algunos proyectos dicen que les falta personal, pero ¿cómo les dicen que faltan personal si no han hecho el análisis, si no tienen evidencia? Toda propuesta de procesos, proyectos, se hace con evidencia y la evidencia tiene que estar sustentada, ¿no? en la toma de la información. Por eso, esta información no la pueden inventar, esta información la tienen que tomar de alguien que está dentro del negocio. Por eso es lo que les decía desde un primer momento. Esto no se hace con un trabajo que ya se hizo y está publicado. No se hace mirando de afuera, sino tiene que ser algo de la mirada interna para ver qué cosas están ocurriendo y poder hacer una buena descripción de dicho proceso. ¿Ok? Entonces, ese es un instrumento que ya habíamos comenzado a ver también. Y otra cosa importante es el diagrama de la organización que propone Paul Harmon, que también falta hacer algunos ejercicios. Pero toda esta parte la vamos a cubrir. Ustedes van a tener que hacer esto también. Es decir, identificar
a la organización es esta caja negra. Lo que decíamos, ¿no? Está constituida por una serie de áreas funcionales, pero que son atravesadas por los procesos. En nuestro caso, vamos a pintar la organización, sí, a través de su organigrama, pero también a través de los procesos principales, probablemente la primera descomposición IDEF 0, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí. Pero esto funciona como una caja negra. Lo que nos interesa aquí es pintar todo lo que está alrededor. Por ejemplo, todo lo que es las influencias del ambiente, ambientales. ¿Cuáles son? Economía, como ya habíamos dicho, economía local y global. ¿Cómo están los aspectos económicos? ¿Cómo están las regulaciones gubernamentales? Las regulaciones que hace el gobierno son fundamentales para los negocios, como ya habíamos comentado. Pero ¿cuáles son? En forma específica para el caso, para el proyecto, para el caso, el proceso que están analizando, para la empresa que están analizando. Las tendencias sociales son muy importantes. No, son muy importantes. Por este costado ya habíamos dicho, los shareholders son los accionistas de la empresa, es decir, son los dueños, y los dueños perciben dividendos. En el caso de una organización sin fines de lucro, acá pues tendría que ver normalmente una asociación de civil, ¿no? Que es la que verifica o ve que una organización está cumpliendo su misión. En una organización con fines de lucro, ya saben, lo que busca la empresa con fines de lucro es ganancia económica, dinero, ¿no? Ganancia. Y los accionistas buscan eso, buscan rentabilidad, ganancia. Pero esa ganancia, esa rentabilidad tiene que estar regulada, no puede ser absolutamente libre, como muchos ignorantes, disculpen eso, pero ignorantes para decir que las regulaciones no, que no valgan, que no sirvan. Eso es ir a la jungla, ¿no? A la selva. Cada uno lucha por lo que quiere ya, pero regulaciones tienen que existir. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan que las empresas con fines de lucro crezcan, al final se convierten en monopolios. Y hoy en día ya en los Estados Unidos y en varios países desarrollados ya están viendo con preocupación que, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial van a formarse o ya están siendo monopolios por pocas empresas. Unas pocas empresas, o diríamos que hay una o dos máxima, que son las que están manejando todo el mercado y hay preocupación, por lo tanto, y ahí están saliendo regulaciones. En Europa ya se están haciendo regulaciones con relación a la IA, ya está vigente desde el mes de agosto de este año, por ejemplo. Aquí en el país estamos en pañales, pues acá no mucho realmente, y para pedirle regulaciones, ¿a quién le vamos a pedir regulaciones? ¿No? Sin ni siquiera las regulaciones al favor del crimen, esas son las que están, bueno, mejor ahí dejamos ese tema nacional. Pero es importante que tengamos en cuenta que esto es fundamental, ¿no? Porque una buena regulación balancea el mercado. ¿Es bueno que existan empresas con fines de lucro? Sí. ¿Es bueno que haya competencia en el mercado? Sí, pero que éstas sean reguladas. ¿Sí? Bueno, de otro lado tenemos al mercado, dentro de los cuales están los clientes, ¿no? El cliente al cual se le entrega el valor, como decíamos, hay una propuesta de valor de la organización. Esa propuesta de valor llega al cliente. Y si esa propuesta de valor es mejor que las demás, ¿no? Es mejor que las demás y la implementamos, fíjense, y la implementamos en procesos que son difíciles de copiar, entonces creamos una ventaja competitiva. La ventaja competitiva se crea a partir de elementos que no sean, que solo los tenga la organización y nadie más, la empresa y nadie más. O sea, muy difícil que el resto las tenga. ¿Y eso cómo lo conseguimos? A través de los procesos. Y nuestros procesos están diseñados de tal forma que no se puedan copiar. Entonces estamos creando ventajas competitivas sostenibles, ¿correcto? Eso ya se ha estudiado bastante. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa no es sostenible?
No es sostenible un producto. Yo saco no sé, pues, un cuchillo con una forma especial que tiene éxito. Ya, me copio, pues. Viene otra empresa, se copia y saca el mismo cuchillo y ya está. Ya se acabó tu ventaja, ¿no? Igual, cualquier cosa que nosotros saquemos, cualquier producto que se pueda copiar, pierde su capacidad, ¿no? Pierde su momento, ¿no? O sea, el momento. Si nosotros hacemos algo que es difícil de copiar, ahí, ¿no? Ahí tiene ventaja. Es justamente de lo que estamos hablando cuando les digo lo que tienen que estudiar, muchachos. Porque lo que están creando ustedes es la propuesta de valor que van a ofrecer después, es su conocimiento, que sea difícil de copiar. Y eso van a desarrollarlo a partir de que puedan utilizar bien toda la base que están colectando hoy día. Hoy en día están colectando de diversos cursos, de diversas fuentes, mucho material. Está en la forma en la que lo organicen, está en la forma en la que lo pongan dentro de su cerebro y que después eso lo puedan utilizar como un instrumento para ofrecer un valor. Cuando yo hablo de propuesta de valor, no es una propuesta de mercantilizar lo que ustedes saben, sino puede ser para ofrecer ayudas, ¿no? Para resolver problemas sociales, problemas ambientales, etcétera. O sea, no es solamente para mercantilizar o utilitarizar el conocimiento, no, o buscarle provecho, no. Aunque puede ser también, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, bien, entonces, el cliente que se relaciona en nuestros procesos que están vinculados con ellos. Cuando hablamos de los momentos de la verdad, es justamente cuando la organización tiene contacto con esos clientes. El momento de la verdad fue un concepto que salió hace mucho tiempo, ¿no? Y era justamente eso, identificar los puntos de contacto, en dónde está el punto de contacto con el cliente, porque esos son los puntos en donde el cliente se forma una opinión de la organización que lo está atendiendo. Es un momento crucial, porque de ese momento depende el cliente, un cliente con una pésima imagen se lo va a comentar a otro y se lo va a comentar a otro y se lo va a comentar a 10. Correcto, entonces la imagen de esa empresa al suelo. Por eso es lo que les dije la vez pasada, les estaba comentando de un amigo que había tenido, que había fracasado en un negocio por tener éxito. O sea, parece parece que eso fuera un mal dicho, pero es así. Tuvo tanto éxito que no pudo atender a sus clientes y los clientes se comenzaron a pasar la voz de que no atendía bien. Entonces, fracasó. Correcto, o sea, no tenía la capacidad, no, no había medido bien la carga máxima que podía soportar. Tuvo mucha carga, los clientes dijeron que no atendía correctamente y se le fueron. Y entonces, el éxito, ¿no? Entonces, no es solamente yo quiero tener una cantidad de clientes. Esto también me trae a la mente algunos proyectos de ciclo en el que mencionan, por ejemplo, negocios pequeños, pero que mencionan ahí que pueden crecer, ¿no? Que van a crecer y que van a un mercado de todo un distrito, de toda una ciudad, viendo que es un negocio local y diríamos que tiene un ámbito geográfico reducido, eso también hay que pensar bien lo que están planteando o lo que les han dicho. Si es que les han dicho eso, bueno, pues lo toman como que les han indicado eso, pero después van a hacer su propuesta de que eso no es un tema viable. O sea, bueno, eso lo vamos a conversar luego. Bien, los clientes entonces están en diversos mercados. Cuando hablamos de mercado, hablamos pues de los mercados inmobiliarios, del mercado financiero, del mercado comercial, de los mercados de diversión, por ejemplo. O sea, dentro de ellos, dentro de varios de estos mercados, también se le llaman industrias, están los clientes, ¿no? Y cada uno de ellos tiene características especiales, específicas, ¿no? A través de los cuales se puede segmentar, se puede ir hacia nichos de tales clientes, todo dependiendo de la propuesta de valor que ofrezca la organización. En la parte baja tenemos la competencia, que como decíamos, esa competencia
es buena, ¿no? Entre empresas privadas. A las empresas privadas no les gusta competir. Algunas ya lo hacen porque tienen que hacerlo por las regulaciones y porque ya se han acostumbrado a hacerlo. Entonces compiten y eso es bueno para el cliente, para el mercado, porque si el cliente tiene de dónde escoger, escojo la que me da los mayores beneficios al menor precio. ¿Correcto? Entonces eso es bueno. Pero, por ejemplo, ¿quién no tiene competencia? El sector gubernamental no tiene competencia. El sector gubernamental no compite con nada. ¿Por qué? Porque tiene servicios básicos que debe ofrecerlos sí o sí. Servicio de salud, aunque hay en clínicas privadas y todo lo demás, pero debe haber un segmento sin fines de lucro que los atienda. Los distintos seguros de salud, seguro social, el SIS, ¿no? Todos esos seguros tienen que funcionar bien. ¿Por qué? Porque tienen una misión que cumplir. Tienen una misión. Ya no es una función de lucro, sino es una misión. Y en países desarrollados, esa misión se cumple bien. Si ustedes analizan los sistemas de salud canadienses, sistemas de salud de países desarrollados, van a encontrar que son excelentes. El sector público es excelente y es gratuito, es para sus ciudadanos. Y servicio educativo igual, igual. Son muy buenos, ¿no? Pero es porque se han desarrollado bien. ¿Quiénes los que los dirigen? Pues, o sea, toda la parte que dirige un país durante años ha logrado ese tipo de beneficios. Pero bueno, y en el costado izquierdo tenemos el mercado laboral, de donde captura, obtiene al personal la empresa. Fíjense que hay muchas empresas que simplemente ponen un cartel fuera y contratan a quien venga, ¿no? No tiene, por ejemplo, ¿cuál es el mercado de una empresa, el mercado laboral? ¿De dónde vienen? ¿De qué instituciones? ¿Cuál es el perfil que se contrata? Eso es importante tener. Si no se tiene eso, eso quiere decir que a la empresa está ingresando personas que de repente ni siquiera concuerdan bien con la visión y con la misión de la empresa. Normalmente cuando se incorpora una persona a una empresa mediana, grande, hay un proceso de inducción. ¿Para qué? Para justamente transmitirle todos los valores, principios, misión, visión de la organización. Esto no ocurre con empresas pequeñas, pero sí podrían hacerlo, porque una empresa pequeña puede tomar a las personas y prepararlas. Eso hemos visto un poco en el tema de la cultura organizacional, ¿no? Hay una presentación de cultura organizacional y cómo se forma esa cultura organizacional a través de rituales, a través de historias, a través de símbolos, a través de todo aquello que la organización destaca. Y cuando incorpora a alguien, eso también hace suyo, ¿no? Que ciertas personas hagan parte de ello, ¿no? El mercado de capital, esto lo van a experimentar, si no es que hay algunos que ya están trabajando y están experimentando esta cultura organizacional, ¿no? El mercado de capitales es importante por lo que ya hemos mencionado también antes, es que en otras sesiones, es que ninguna organización funciona sin dinero, al menos en este planeta todavía no. Esto, como les decía, de repente en 200 o 300 o 400 años las cosas sean muy diferentes y, bueno, van a ser muy, muy distintas. Pero por ahora, el capital, el dinero, ¿no? Se necesita para esto. Sean empresas privadas o empresas públicas o sin fines de lucro, necesitan capital. Las empresas sin fines de lucro, ¿de dónde sacan ese capital? De donaciones o del presupuesto nacional. El presupuesto nacional, ¿no?, que lo maneja el gobierno, ¿no?, es el que se asigna a los ministerios, se asigna a las universidades, y ese capital es el que se utiliza para mover toda la organización, para que cumpla sus procesos y atienda a sus clientes.
Toda la tecnología también, de dónde proviene, de dónde viene, cuál es la tecnología que usan. Por más pequeña que sea una empresa, como hemos dicho, esta usa algún tipo de tecnología. Y los materiales, de dónde provienen, ¿no? De qué proveedores, ¿no? De dónde toma eso. Entonces, esto nos da una idea. Paul Harmon le llama también diagrama organizacional. Nosotros lo vamos a diferenciar del organigrama, que es la estructura jerárquica de puestos. El diagrama organizacional de Paul Harmon es esto de aquí, ¿no? En el que se pintan todos los elementos que están alrededor de la empresa, ¿no? En el proyecto de ciclo van a tener que hacer esto, dibujar un pequeño organigrama y los procesos principales aquí dentro y pintar toda esta información, ¿no? Cuáles son las influencias, quiénes son sus propietarios, dueños, quiénes son los clientes, cuál es el mercado, si hay alguna interrelación o mensajes o entradas, salidas que haya con el cliente, la competencia y toda esta parte que hemos revisado. Entonces, esto es lo que se conoce como el diagrama organizacional que propone Paul Harmon. ¿Ok? Aquí hay un poquito más de eso, pero en un ejemplo de una empresa que fabrica aparatos. Y esto es una especie de diagrama, ¿no? General, no es IDEF 0 exactamente. Crea nuevos productos, ¿no? Hace el marketing y vende productos, y aquí la entrega, ¿no? La entrega de los productos o el despacho de los productos. La forma en la que partimos estos subprocesos, ya saben, ya lo hemos revisado con IDEF 0. Bien, la jerarquía que ya hemos revisado, esto también, la arquitectura de eso también lo hemos revisado. Y ahora, esta es un repaso de lo que vimos también como avance antes del examen parcial, que era el tema de el modelo de brechas, ¿no? El modelo GAP. Simplemente para especificar cómo es una situación, así es, y cómo debería ser. Y ese modelo de brechas, podíamos hablar de brechas de rendimiento cuando hay alguna medición, es decir, cuando hay indicadores, ¿no? Y también podríamos hablar de brechas de capacidad, es decir, lo que hace el proceso, ¿no? Aquí ya la capacidad o capability es entendida más como lo que hace el proceso. Dentro de eso, pues, la carga máxima que puede soportar, los distintos elementos que utiliza el proceso, etcétera, ¿no? Todos ellos. ¿Cómo es y cómo debería ser? El rediseño, entonces, es ir hacia el to be. Dentro de ese to be o dentro de ese debería ser así, se consideran múltiples elementos. Pueden ser modificar el comportamiento de algunas funciones, ¿no? De las personas que ejecutan el proceso. Puede ser la incorporación de alguna herramienta. Puede ser la eliminación de algunos pasos o algunas tareas dentro de un flujo de procesos. Pueden ser muchas cosas en este rediseño. Por eso queda abierto, queda abierta esa posibilidad. Por eso es lo que les decía, que en muchos casos, cuando ya venimos con un proyecto predeterminado, hacer un software o hacer un sistema, ese no es un proyecto que nos ayude en el análisis que deseamos hacer. ¿Pueden presentarse proyectos así? Sí. Puede ser que algún negocio les diga, yo quiero un sistema de inventario. Ya, perfecto, te voy a construir el sistema porque ya tiene definido todo su proceso, ya está, ya hizo su análisis, todo. Entonces simplemente les pide, yo quiero un sistema de inventario. Perfecto. Pero ese es un proyecto de desarrollo de software. Ya no es un proyecto de procesos, de mejoramiento de procesos. Ya no es. ¿Correcto? Bien. Esto es un ejercicio que vamos a desarrollar el jueves y viernes. Vamos a desarrollar ejercicios, los voy a dejar ya en el aula virtual hoy día, los ejercicios para ir practicando este tipo de técnicas, ¿no? Que es bastante interesante, buena. Yo les digo, lo hemos hecho en forma práctica en alguna empresa en la que estuvimos en algún momento. Teníamos reuniones de dirección los días lunes, ¿de acuerdo? Y un gerente ahí comenzó a plantear este esquema para resolver temas, y
y nos permitió, en términos prácticos, concretos, identificar más las causas que los síntomas que en ese instante se daban, ¿no? Y, o sea, como les digo, es bastante sencillo hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Por eso vamos a hacer unos ejercicios en esta semana, el jueves con el grupo 2 y el viernes con el viernes con el grupo 1. Bien, vamos a entrar a este tema, que es el alcance, refinamiento, y aquí van a entender por qué es que nosotros estamos haciendo IDEF 0 y por qué estamos haciendo BPMN. Fíjense, son imágenes parecidas, ¿no? Lo que hemos hecho con IDEF 0, lo que estamos haciendo con BPMN, que es el detalle de estos subprocesos. Y lo que vamos a revisar esto como ya uno de los diagramas que van a trabajar también, pero ya es más de los finales, que es el alcance del proyecto. Fíjense, todo lo que hemos visto hasta ahora, y recién vemos el alcance. Ustedes dirán, profesor, pero ya estamos a mitad, más de la mitad del ciclo y recién vemos el alcance. Sí, porque necesitamos conocer una serie de elementos previamente para definir bien esto. En un proyecto real, cuando ya tienen todo el conocimiento sobre procesos y todo lo demás, todo lo que han hecho hasta la mitad del ciclo lo hacen en una semana. En una semana y definen bien su alcance, 1 o 2 semanas, definen bien su alcance y plantean cuánto cuesta ese proyecto. ¿Sí? Plantean eso y arranca y va o no va el proyecto, ¿correcto? Pero acá recién vemos eso. Y vamos a ver por qué se le llama a esto diagrama de alcance. ¿Ok? Pero bueno, esto ya lo conocemos. Empezamos ahí de una perspectiva general. De esa perspectiva saltamos a esto. Y finalmente a esto. Pero esto ya lo hemos comenzado a ver. ¿Por qué? Porque es natural que cada una de estas actividades o subprocesos se pueda detallar en flujos, como lo estamos haciendo con BPMN. Esto es lo que nos faltaba ver. Bien, este es un poco de teoría. ¿A dónde queremos llegar? A esto. A definir un diagrama de alcance. Por acá están los inputs, los outputs, el resultado del proceso. Por acá están los controles. Por acá tenemos todos los mecanismos o recursos que son utilizados en el proceso o los procesos que están aquí. ¿Correcto? Bien. ¿Qué es lo que nos dice este diagrama? Estos otros son recuadritos de subprocesos. Subprocesos. Fíjense, hay otros subprocesos. Quiere decir que los procesos que estamos trabajando no son los únicos que potencialmente puedan incluirse en el proyecto de mejora de procesos. Fíjense, lo voy a repetir nuevamente, ¿eh? Espero que todos estén... Una de las dificultades que tenemos cuando estamos en línea, así, en clases virtuales, es que yo no sé si están prestando atención o no. Y lo que me preocupa a veces es que no estén prestando atención. Porque lo que les estoy diciendo es importante, no solamente para este curso, es importante para los cursos que van a desarrollar y para el criterio que deben tener como analistas. Ustedes van a salir y van a desarrollar proyectos de software, pero no se queden solamente siendo técnicos y técnicos, procuren ir más allá, se procuren ver y ayudar a la empresa. ¿Cómo van a ayudar a la empresa? Sabiendo un poco más y sabiendo que cómo definir un alcance adecuadamente. ¿Correcto? Miren, si hay otros procesos alrededor, ¿no? ¿Cómo detectamos que esos procesos puedan ser incluidos dentro del alcance de nuestro proyecto? A través de los problemas que vamos a identificar. Por eso es lo que les decía en sesiones anteriores, que todavía nos falta revisar esta parte. Lo que nosotros hemos definido o han definido en su proyecto de ciclo son problemas preliminares, tentativos. Es con lo que alguien vino con el síntoma, esto está pasando ya. Eso lo toman, pero no es el final. Recién vamos a definir aquí cuáles son los problemas, las causas, los problemas reales de este proyecto, pongamos, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si existe un problema de input, y ese problema de input está vinculado con un proceso, y ese problema es crucial para que funcionen correctamente nuestros procesos rediseñados, entonces tenemos que incluir ese proceso de input. ¿Correcto? El concepto es simple. Si existe un problema de normativas, de reglas, y ese problema de normativas y reglas es tan fuerte que impacta sobre el sobre el sobre los problemas, sobre los disculpe, estoy con un poco de bueno, chicos, estoy un poco agripado, como les dije. Bien, a ver. Bien. Espero que me deje esto. A ver, si tenemos problemas que provienen de algún proceso, por ejemplo, hay una norma que está mal hecha. Una norma mal hecha, pero que necesitamos cambiar para que nuestros procesos rediseñados funcionen correctamente, entonces tenemos que incluir ese proceso. ¿Correcto? Igual ocurre con los mecanismos y con las salidas. Entonces, podemos darnos cuenta de que en nuestro alcance, de repente, ingresan algunos otros procesos. O los vamos a indicar así. ¿Sí? A ver, vamos, antes de que... A ver, ¿qué hora es? Uy. Entonces, para esta situación, lo que vamos a revisar son los problemas que se puedan presentar en los controles, en las entradas, en los resultados, en las salidas, en los habilitadores o mecanismos y en el flujo interno. Y lo que nos ofrece Paul Harmon es una relación de posibles problemas. Problemas de flujo, problemas en la secuenciación y duplicación, que no haya reglas para determinar o priorizar flujos entre diversas actividades o individuos. Como solución se puede plantear preparar reglas para determinar flujos de actividad. Una vez que se define el problema, es fácil darle vuelta al problema, es decir, plantear una solución, es dar vuelta a esto simplemente. Entonces, ¿qué cosa plantea Paul Harmon? Una serie de problemas, ¿no? Lo que yo he puesto acá en rojito es una serie de soluciones, posibles soluciones. Eso no lo plantea Paul Harmon, se los estoy planteando yo. Lo que está en rojito es una posible solución, pero estos son posibles problemas. Por ejemplo, en la entrada y salida. Entradas y salidas del subproceso pueden ser de calidad inadecuada. La calidad no es buena, del input o del output o de ambos. La cantidad puede ser insuficiente, es decir, poca cantidad, o inoportuna, llega tarde. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué sirve esto de aquí? Toda esta lista es una lista de posibles problemas y posibles soluciones. Calidad del producto, problemas de entrada, los insumos, la calidad de las entradas, la cantidad de las entradas, los controles, ¿no?
que no están bien definidos, no están bien limitados, tipos generales de problemas de control, de objetivos no están bien establecidos, políticas o reglas de negocio, documentación, falta de documentación, problemas de procesos de gestión externa, con respecto a las estrategias también, problemas de políticas o reglas de negocio, etcétera. Toda esta relación es como les decía, un vademecum de problemas. O sea, todo esto nos va a permitir finalmente elaborar un diagrama de alcance. El diagrama de alcance o sea, parece complicado, pero no es complicado. La única idea es incorporar aquellos procesos, esta línea negra, esta línea más densa, negra, permite incluir otros procesos en nuestro alcance de proyecto de mejora porque hemos determinado que hay problemas muy fuertes. Por ejemplo, este problema es muy grave que afectaría el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Por qué? A ver, fíjense, si nosotros trabajamos solamente en esto y decimos mejoramos estos procesos y dejamos de lado estos, de repente nuestro proyecto no va a funcionar bien y nos van a echar la culpa porque ese proceso sigue funcionando, sigue estando mal, porque las normas que están definidas aquí están mal o porque los recursos por aquí tampoco están bien. ¿Correcto? Entonces, para hacer este diagrama de alcance necesitamos hacer esta relación de posibles problemas. Para eso tienen les voy a poner en el aula virtual esto de aquí. Creo que era esto de aquí, no me acuerdo. Esto de aquí, que es una lista también de problemas potenciales. Está bien, problemas en las entradas, descripción, problemas comunes, soluciones sugeridas, problemas comunes de salida, problemas de controles, cuáles pueden ser, posibles soluciones, problemas de mecanismos, problemas de los flujos internos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo voy a colgar también en el aula virtual para la parte práctica. Espero que pueda ayudarnos a trabajar mejor esta parte, ¿no? Entonces, todo esto de aquí no es que lo revisemos de forma, como les digo, detallada en la clase, sino para que lo puedan revisar ustedes en casa, ¿correcto? Revisar en casa y el día jueves vamos a ir trabajando varios de estos elementos que voy a igual colgar en el aula virtual en la parte de práctica laboratorio. ¿Ok? Bien, antes de hacer un break, vamos a pasar la asistencia y después hacemos un pequeño break. Las entrada, salida, etcétera. Estos son ejercicios de por qué, los 5 porqués, que los voy a también subir en el aula virtual para revisión, para trabajarlos el día jueves, junto con otros ejercicios. Hay varios ejercicios que vamos a hacer. Casos sobre los cuales hay que comenzar, o sea, está dentro del caso, pero hasta qué punto llegar en los porqués, ¿no? Porque a veces, como les comentaba, en ciclos pasados aplicaban esta técnica de los 5 porqués, pero se iban hasta más atrás de los 5 porqués, o sea, ya se salían de la empresa. Entonces, para eso justamente son estos ejercicios, para ver hasta qué punto llegamos en la pregunta esta de por qué. Por ejemplo, acá tenemos un cliente reportó que su pedido llegó una semana tarde, lo que generó insatisfacción en el servicio. Al investigar se descubrió que el envío desde el almacén no se realizó a tiempo. El retraso se debió a que uno de los productos incluidos en el pedido no estaba disponible en el inventario, lo que provocó una demora en la preparación del pedido. Al indagar más, se determinó que no se repuso a tiempo dicho producto, ya que el sistema de gestión de inventarios no envió la alerta alerta de bajo stock que debía haberse activado el proceso de reposición automática. Entonces, empezamos viendo que el pedido no llegó. ¿Por qué no llegó? ¿No? ¿Por qué generó insatisfacción? Porque el pedido no llegó.
se retrasó. ¿Por qué se retrasó? Debido a que los productos incluidos en el pedido no estaban disponibles en el inventario. ¿Por qué no estaba disponible en el inventario? Porque no se repuso, porque no se registró a tiempo, ¿no? Porque no se registró, no estaba activado el proceso de reposición automática. Entonces llegamos hasta ahí. ¿Cuál fue la causa? La causa es que no está funcionando bien ese proceso, esa actividad o esa tarea o esa acción puntual de activación del proceso de reposición automática, ¿no? Entonces, llegamos desde una insatisfacción hasta la causa específica, ¿no? Entonces, esto lo vamos a trabajar y revisar en la parte práctica de esta semana, junto con identificación de problemas y algunos otros ejercicios relacionados con la documentación de los procesos, ¿correcto? Bien, finalmente, esta parte tenemos que cubrirla, es para la preparación del informe de proyecto de mejora de procesos. Como ya estamos ya hemos pasado, ya estamos en la semana 10, este documento ya tiene que irse preparando. Los siguientes entregables de avance de proyecto, háganlos en base a esto, ¿sí? Y vamos a explicar justamente para que no existan problemas de qué se trata. El informe que van a presentar, este es una guía, simplemente, ¿no? Con una estructura del contenido del informe que van a presentar. Por eso les digo, esto ya tienen que irlo trabajando. Todo el material que me han enviado en su proyecto de ciclo, lo que me han enviado, ya pueden irlo trasladando a este documento. Esta parte de aquí, por favor, todavía no la pongan. Resumen ejecutivo, todavía no. Todavía no. El resumen ejecutivo es lo último que se prepara. Es lo primero que va en el informe y es lo último que se prepara. Si quieren ponen el título solamente y ahí le ponen en preparación. Pero resumen ejecutivo se hace al final de todo el proyecto. Porque como su nombre lo indica, es un resumen sustancioso, o sea, cuando hablamos de sustancioso es sustancia, de todo el proyecto. Es decir, acá va una especie de esencia de lo que constituyó el proyecto, ¿correcto? Entonces, y esto lo tenemos que revisar todavía. Hay alguna sesión más adelante en la que vamos a trabajar cómo se prepara este resumen ejecutivo, ¿correcto? Entonces, eso todavía no. Tiene esta parte del contexto de mejora del proyecto. Acá se pone toda la parte contextual. Hay que describir al negocio, la empresa, la organización, el entorno en donde está, si es una empresa de tipo comercial, financiera, educativa, etcétera, ¿no? Y el lugar en donde está. Cifras, ¿no? Domina el mercado de tal sitio, es una empresa que geográficamente está ubicada en tal lugar, su ámbito de acción cubre varios distritos o cubre solamente unas cuadras, su ámbito es de repente nacional o es local, es de solamente la ciudad, etcétera. Toda esa información que pueda tener. Luego hay que definir un poco el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es básicamente una mejora, mejorar el proceso tal, mejorar el servicio tal, mejorar, ¿no? Es básicamente la mejora. El alcance, acá ya tienen que ir trabajando lo que hemos dicho el día de hoy, ¿no? El alcance no solamente toma en cuenta los procesos, no necesariamente y únicamente toma los procesos que ya están definiendo ustedes, sino que de repente es posible, ¿no? Hay una probabilidad de que se incorpore algún otro proceso por el impacto que puede tener sobre estos, ¿correcto? Entonces, el alcance es algo que se va construyendo y a medida que se va avanzando, cuando ya se tenga el diagrama de alcance que hemos acabado de ver en la parte teórica, entonces esto puede ir ajustándose, el alcance puede ir creciendo un poco. Las restricciones, todo proyecto tiene limitantes, ya sea de tiempo o de dinero, ¿no? Tiempo, dinero, recursos. Entonces, aquí hay que señalar. En nuestro caso, la limitante es el tiempo. Tenemos algunas semanas para culminar el proyecto, por eso es lo que se plantea como propuesta de mejora. Pero la propuesta de mejora es sustanciosa, es decir, debe tener el análisis correspondiente y la propuesta de solución
que no surge como como un cuento, sino surge de una necesidad, ¿no? De las necesidades que se detectan, de los problemas que se detectan, de las causas específicas que se detectan, ¿correcto? Bien, entonces aquí eso iría. Pueden ir construyendo y a medida que van avanzando, pues en las semanas que vamos dejando las tareas para que suban, podemos ir revisando y haciéndoles un feedback. El tercer punto, información general de la empresa. Acá va cuantitativa y cualitativa de la empresa, todo lo que hay que mencionar acerca de ella. La visión y la misión normalmente ponen la fuente, es decir, la visión, uh, si la empresa tiene una visión específica que se le ha contado el gerente o quien sea, si no la tiene escrita de alguna forma, hay que poner quién, les digo, o sea, cuál. Este texto, todo el texto que ustedes elaboran es una narración profesional, técnica. Entonces, las afirmaciones o las cosas que se ponen tienen que tener un sustento, la fuente. ¿De dónde? ¿De dónde han tomado la visión y la misión? Ah, es algo que les ha contado, perfecto, entonces ponen un párrafo. La siguiente es la visión proporcionada por el señor XX de la empresa tal. No tiene esa visión definida explícitamente en una presentación, pero esto es lo que nos ha contado, punto. Y ponen ahí la visión, misión. Objetivos estratégicos, de igual forma. Estos objetivos han sido establecidos por el tal señor y están definidos de tal no tienen un FODA, pero nosotros hemos propuesto con la ayuda del señor la construcción, con la ayuda del gerente o del jefe, la construcción de un determinado FODA, etc. La cadena de valor igual. La cadena de valor, fíjense, es la tipificación de los procesos, ¿no? Los procesos de logística de entrada, etcétera, tienen que definir de modo específico qué procesos son, ¿no? En términos generales, si quieren, de la empresa, y después centrarse en aquellos que van a analizar. O sea, de toda la empresa, ¿cuáles son los que se van a analizar? El proceso de más alto nivel identificado, la cadena de valor de la organización. Entonces, pongamos, como ejercicio es bueno que presenten la cadena de valor y luego del proceso de nivel más alto que ustedes se van a ocupar, ¿no? A partir del cual van a hacer su descomposición y de cero, que en algunos casos, en algunos proyectos que ya he revisado, están bastante bien planteados. Hay 2 o 3 proyectos de los que han presentado que están bien hechos. Hay alguno que está muy bien redactado, muy bien hecho. Están bien en su avance. Pero la gran mayoría todavía tienen que hacer varios ajustes de acuerdo a lo que les he puesto, ¿no? Y hoy día al final vamos a conversar de eso también, de alguno que tenga alguna pregunta. Diagrama de la organización es de Paul Harmon. La estructura gráfica que puede ser la estructura organizativa, es decir, los puestos, pero también el diagrama de la organización de Paul Harmon. O sea, aquí les pido ambas cosas. No solamente colocar el diagrama, sino una glosa que pueda detallarnos cosas que no están en ese diagrama, es decir, cómo han obtenido ese diagrama, qué información, de qué fuentes, etcétera, ¿no? Todo eso que pueda ayudar. No solamente es copiar y pegar imágenes, sino es el análisis, el texto que ustedes van redactando. Recuerden que este es un informe. En el punto 6, problemas relacionados. Aquí, y es justamente lo que acabamos de ver, los problemas ICOM, de Input, Output, Control, Mecanismos y de flujo, faltan los de flujo también. Todos los problemas relacionados. Es decir, esa lista de posibles problemas nos va a ayudar o les va a ayudar a hacer un checklist de tal forma que no se les pase ninguna, ¿qué les digo? Ningún posible problema, ¿no? O sea, es una especie de un checklist. ¿Esto se va? No, no se da. ¿Esto se puede dar? No, no se da. ¿Esto se da? Entonces van haciendo un check y se quedan con aquellos que sí es posible. Analizan un poco más y ven si ese es un problema que se está dando dentro de la organización. Esa lista de problemas, por eso, es una ayuda. Eso nos va a ayudar, ¿no? Y eso va a ayudarnos a que nuestros criterios acerca de la identificación de problemas sea más preciso,
por ejemplo, sobre la calidad, sobre la cantidad, sobre la oportunidad, ¿no? Oportunidad viene a ser si está en el tiempo requerido, ¿no? Lo oportuno que el insumo pueda hacer, o lo oportuno que nuestro producto pueda también ser. O sea, es decir, que nuestro producto calce con la necesidad exacta en el momento que necesita el mercado, o que nuestros insumos lleguen justo en el momento preciso que lo necesitemos, y no antes y no después. Después tenemos la planta ociosa. Antes tenemos un inventario muy grande, un almacén muy grande que es costo. ¿Correcto? Entonces, fíjense que ahí van surgiendo varios criterios, varias ideas, varias cosas que nos van ayudando en el análisis que vamos a plantear, y justamente por el cual nos pagan. ¿Ok? Entonces aquí se identifican esas cosas. Aplicando las técnicas del 5 porque hay que validar estos problemas, ¿no? De repente, en la primera pregunta no más queda, ¿no? No, este es un problema que se da por eso y es por eso y nada más. Punto. Correcto. No hay que forzar la cosa. No hay que forzar a que sean 5 porqués. No. Por favor, en eso presten atención. Fíjense que se los estoy diciendo porque normalmente ocurre que fuerzan y llegan hasta los 5 porqués, pero ya no deberían haber preguntado más de la primera o segunda, ¿no? Este, es, es por decir 5, pero pueden ser 2 o pueden ser uno, y de repente nos quedamos en el uno nada más, ¿correcto? Y estamos de frente con la causa, o de repente ya la causa está bien determinada, ¿correcto? Entonces, esto de aquí hay que tomarlo así. Por eso ahí se va desarrollando el criterio que debemos tener. El criterio no se da porque lean algo, el criterio se da porque lo practiquen. Entonces el proyecto de ciclo por eso tiene que ser algo vivo, algo que ustedes experimenten, porque es lo que les va a permitir ir desarrollando el criterio, ¿correcto? Consolidación de los problemas principales a resolver priorizados por impacto sobre el proyecto de mejora planteado. O sea, de repente encontramos que hay como 15 problemas, pero es imposible que nuestro proyecto trate todos ellos. ¿Cómo hacemos? Los priorizamos. ¿Cuáles son los que tienen más impacto? ¿No? Pero no el impacto que nosotros creemos, el impacto que cree el cliente, el dueño. Por eso todo proyecto se hace con colaboración directa de la gente que está dentro del proyecto. O sea, junto con ellos se prioriza cuáles son los problemas principales. Y por eso es lo que les digo, de repente, el problema que hemos pensado inicialmente no es el problema más crítico. El problema más crítico es otro. Y de repente algunos problemas de los que estamos planteando no los podemos resolver porque escapan al ámbito de nuestro trabajo. Por ejemplo, están relacionados con problemas financieros, pero ese ya no es parte de nuestro proyecto, es un tema más financiero, es un tema más para un análisis de finanzas, para que lo pueda hacer algún otro tipo de profesional, pero nosotros como proceso ya no podemos entrar en él, ¿correcto? Entonces pueden haber problemas de otro tipo, pero tenemos que separarlos, tenemos que indicar cuáles son los que tienen mayor impacto para el cliente y que el mismo cliente se dé cuenta de que este es un problema que no puede ser resuelto por este equipo, sino que es un problema que tiene que ser atacado o resuelto por otro. Un problema de marketing, por ejemplo. Nosotros no somos un proyecto para hacer marketing. Es un problema que tiene que resolverlo el área de marketing, no nosotros, ¿no? Y por eso es importante que se detecte y que se determine. Un problema de ventas, por ejemplo, no podemos, y eso también he visto en algunos de los proyectos, de que mejoren las ventas de la empresa como objetivo del proyecto, y eso no puede ser, porque, o sea, ¿cómo le garantizamos que van a mejorar sus ventas? Lo que vamos a garantizarle es que va a mejorar el proceso, pero no le podemos garantizar que mejoren sus ventas, ¿no? Poderle garantizar de que crezca su mercado o que crezca la participación en el mercado de esa empresa. Eso es otro problema, es un problema de marketing. Y ese problema ya es para otra, para otro proyecto de marketing, es decir, para otro tipo de profesionales, que son los encargados de ver mercados, que son los encargados de ver cómo canalizan publicidad, ¿no? Dirigida hacia ese segmento y con determinadas características para que llegue a él. O sea,
Ya ese es otro tema, ese no es tema de nuestro curso. Nuestro curso está enfocado en el proceso, en los procesos, ¿no? ¿Ok? Entonces, de aquí, como les digo, pueden surgir varios problemas, los cuales hay que priorizar, y priorizados junto con el usuario, con el gerente o con el jefe o con la persona con la que estemos tratando. Por eso les decía que es un proyecto que tiene que, o sea, es un proyecto real, no es un proyecto que se inventa. Esto, ¿cómo van a inventar esto? Y cuando se les pregunte acerca de esto, ¿cómo van a poder responder? Y en su informe, ¿qué van a ver? Van a ver, si no es algo real, pues no va a haber sustancia, ¿no? Participantes, ¿quiénes son los que participan? El interesado, clientes, proveedores, empleados, contratistas, o sea, el rol de los que participan en el proceso. Normas y reglamentos que gobiernan, hay que detallarlos. Se han encontrado reglas municipales, reglas nacionales, reglas internas de la misma empresa, ¿no? Todo eso. ¿Por qué? Porque, como decíamos, puede ser que los problemas estén aquí, estén en la parte normativa. El comportamiento del cliente desea. Esto no lo hemos revisado en práctica, esto tenemos que verlo todavía, o sea, pero ya por ejemplo, esto tiene mucho que ver con la propuesta como el to be, cómo debería ser el proceso, cómo debería ser el proceso, es el to be. El comportamiento del cliente deseado por la empresa, deseado por el negocio. ¿Cómo quiero que se comporte? Es decir, cómo quiero que mi cliente se vaya contento, satisfecho, que me recomiende, que sea fiel, etcétera, etcétera. Podemos encontrar una serie de características de ese comportamiento que deseamos. No necesariamente que nuestro cliente siga la serie de normas, porque a veces también podemos pensar que el cliente cumpla las normas que le estoy indicando, ahí hay que ver, que más está vinculado con la consecuencia del servicio que le doy. Es decir, ¿qué consecuencias tiene? Por ejemplo, yo tengo una panadería y en la panadería, ¿cómo quiero que mi cliente se vaya luego de que me compre el pan? O sea, que vea que el pan tiene la calidad suficiente, que tiene una buena calidad del pan. Le hago degustar. Que el cliente sienta que se lo atiende bien, ¿no? Que al final se sienta contento de haber ido a dicha panadería. Pero contento ¿por qué? Ahí vienen los atributos. ¿Contento por qué? Porque le he ofrecido buen trato, o sea, he puesto personas cordiales para atender. En segundo lugar, he puesto buena calidad en los panes. Pero fíjense que esos dos atributos, buena atención y buena calidad en los panes, significan costos para el proceso. Es decir, no podemos ofrecer todo, ¿correcto? Entonces fíjense que hay un balance y que también tenemos que establecer. Si yo necesito que la persona que atiende sea cordial, o debo contratar a alguien con esas características, o debo entrenar, si es que no las tengo, si no tengo esas calidades, ¿no? No tengo esos atributos, entonces tengo que contratarlo. Pero eso significa costo. Y todo costo tiene que ser sustentado por los ingresos que voy a tener. Si no, no tiene sentido, ¿no? Ya, yo digo, no importa que mi cliente se vaya descontento, pero tengo ingresos, bajo todos mis costos, ¿no? No importa, ¿no? Este, pero ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿Qué pasa si aparece una nueva panadería con alguien que atienda mejor? Pierdes todos tus clientes, ¿no? Ese es el tema que hay que evaluar, por eso les digo. Y estos atributos que yo defino, por ejemplo, esa calidez en la atención o calidad en el producto, se va a trasladar a los procesos. Y los procesos van a tener que incorporar ese comportamiento o esa calidad. Y esos van a llevarme a los objetivos. Entonces el objetivo está vinculado con eso que quiero ofrecerle al cliente.
Fíjense entonces cómo los objetivos del proceso son importantes, pero que pueden haber objetivos muy diferentes para un mismo proceso. Objetivos muy distintos para el mismo proceso. Espero que se estén revisando esto, muchachos, estén tomando atención porque lo que les estoy comentando es bien importante. Es bien importante, incluso si tienen un pequeño negocio, es bien importante cómo hayan establecido estos objetivos, porque de eso realmente depende que un negocio se empuje o que un negocio se estanque o que no avance, ¿no? Y ahora, una vez que ya tengo esos objetivos definidos en función de esto, los indicadores, ¿no? Que ya hemos hablado algo de ellos, ¿no? Vamos a hablar un poco más de ellos, pero ya más o menos sabemos, es una medición de esto. Entonces, estos elementos son fundamentales y estos elementos probablemente no los tiene analizadas la empresa. Tenemos que plantearle este análisis para que se redefina los objetivos y los procesos se alineen con estos objetivos. Y entonces ahí va a surgir el to be. Lo que tienen aquí, el assist y el to be. ¿En función de qué? En función de esto. En función del comportamiento, de la redefinición, la identificación de estos elementos que son fundamentales. Porque este comportamiento deseado del cliente y los atributos forman la propuesta de valor. La propuesta de valor que dijimos está delante de la visión y de la misión y de la cadena de valor y de los procesos. Entonces, fíjense cómo hay un circuito ahí, que puede ser un circuito o una cadena que ayude a mejorar al negocio y cómo los procesos pueden tener un impacto brutal dentro de los negocios si los manejamos correctamente. Espero que esa parte la hayan entendido, muchachos, de verdad, porque a mí me gustaría que todos los proyectos que están presentando tengan todos esos atributos y los hayan digerido bien, porque eso les va a servir montones para los proyectos de sistemas que hagan más adelante, porque el software, caray, el software es, o sea, se construye y punto. La parte técnica se construye y punto. Y hoy en día, con tanta ayuda que van a tener de la CIA, que te generan hasta el código y parte del código, y lo que tienen que hacer es integrar y tanta cosa, lo que necesitan es brindarle valor a la organización. Eso es lo más importante. Valor, sea para una organización con o sin fines de lucro. Porque esto ayuda muchísimo para las que no tienen fines de lucro igual, porque les ayuda a cumplir su misión, su visión. Bien, el modelo IDEP 0, la jerarquía de procesos, como ya los hemos revisado, tanto el ASIS y el to be, esto de aquí como ya hemos venido diciendo a través del análisis del modelo de brechas. El BPMN también, el detalle de esto con el to be, la arquitectura de procesos que habíamos hablado, que son las hojas, esas hojas donde se documenta cada proceso, subproceso. Esta parte de acá que todavía no hemos visto, análisis de tareas y evaluación del comportamiento humano, ya es un nivel más fino, más detallado. Esto ya es a nivel de lo que se ejecuta paso a paso, ¿no? A nivel de BPMN, que se va a vincular con una hoja Excel también, aquí. Pero esto ya es, de repente, una o dos sesiones más adelante vemos esto y vemos esto, que es la evaluación del comportamiento humano. Como hay varias tareas que las hace el hombre, el ser humano, una persona, entonces tenemos que evaluar. Hay 5 características que hay que evaluar del comportamiento humano. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y eso va a estar incluido dentro de su proyecto también, por lo menos para una actividad que ustedes analicen. Fíjense que esto puede ser bastante detallado. Llegamos hasta esta parte en donde evaluamos muchas cosas de los ejecutores del proceso, el que ejecuta el proceso. Muchas veces le echamos la culpa al que ejecuta el proceso, pero el que ejecuta el proceso tiene todo lo que necesita, se le hace feedback, sabe cuál va a ser la consecuencia de su comportamiento, tiene todos los elementos necesarios, tiene los estándares, sigue estándares. Entonces, toda esa evaluación se tiene que hacer. ¿Correcto? Entonces, y luego viene el diagrama de alcance. El diagrama de alcance que hemos visto el día de hoy. ¿Correcto? Ese diagrama de alcance es el que tiene que plantearse aquí.
junto con un texto, un cronograma de mejora, cuánto tiempo llevaría. Fíjense en la metodología de rediseño de Paul Harmon. Ahí tienen tiempos aproximados, 3 meses, 6 meses, y la parte de ejecución de la mejora o la implementación es un tiempo variable, pero es lo más complicado de implementar. No es fácil, ¿no? Entonces eso puede tomar tiempo. Mejoras planteadas y beneficios obtenidos o por obtener, cuáles son las mejoras y conclusiones. Una vez que tienen todo esto, recién arman el resumen ejecutivo. Como les decía, el resumen ejecutivo es lo último que se prepara y por favor vayan pensando en una buena carátula, en una buena presentación. Quítenme esas presentaciones con el escudito de San Marcos, con lo clásico de tarea de colegio, parece. Por favor, les digo eso en son de broma, pero de verdad, procuren armar una buena carátula con el nombre del proyecto. Como título tiene que ir el nombre del proyecto, porque yo desde que abro el proyecto yo tengo que saber de qué me están hablando. Por ejemplo, algunos de los que han presentado sus avances no me dicen nada acerca del proyecto, sino ya en las páginas internas, más tengo que leer todo para darme cuenta de qué es. El título nos debe decir todo, o mucho, ¿correcto? Por lo menos, ¿no? Que nos diga lo que hace. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Las consideraciones. No solo deben incluirse diagramas, sino también sus explicaciones y análisis correspondientes. El contenido puede ampliarse con material del curso, incluyendo componentes y elementos de los procesos, así como las habilidades necesarias para ejecutar el proyecto de mejora. ¿Ok? Esto es simplemente una propuesta de contenido. Si ustedes ven de que esta propuesta se puede ampliar, genial. Si ustedes ven que el contenido se puede mejorar, genial. Pero consideren estas por lo menos, ¿no? Si ustedes tienen algo más, genial. O sea, eso ya también depende de cómo. Yo creo que hay un par de equipos que hasta el momento he visto que están desarrollando bastante bien. El resto espero que también comiencen a hacer o hagan bien su esfuerzo de desarrollar. A veces el lenguaje que empleamos no es muy específico, no es, hay mucha subjetividad o de repente hay demasiados conceptos o de repente estoy diciendo las cosas muy rápidamente, pero para eso están los instrumentos que les estoy comentando, ¿no? Que se pueden ayudar. Si la presentación no ha sido bien explicada, pues entran a este notebook LM y suben las PPTs y ahí comienzan a hacerse preguntas y respuestas, a ordenar mejor, y incluso de repente por ahí encuentran, profesor, esto me está diciendo que hay una contradicción, ya, perfecto, ¿no? Y eso los va a ayudar bastante. O sea, eso acelera el proceso de aprendizaje, que es lo que va a ocurrir más adelante. El proceso de aprendizaje va a ser acelerado y las personas que no utilizan esos instrumentos van a quedar relegadas. Porque hoy en día, como ya les he comentado, podemos utilizar un video, un enlace de YouTube con un video de una buena clase de algún instrumento, de algún elemento y tener nuestro resumen al instante. Un resumen, una guía de estudio, preguntas y respuestas, y ya entendí el tema rápidamente, sin tener que revisarme 2 o 3 horas de el proyecto, ¿no? Ya, o sea, y sobre eso, pues, y esa no es la única herramienta, hay muchas herramientas muy interesantes. Por ejemplo, hay una de ellas que solo se los estoy comentando, creo que es Sakana japonesa, que prepara papers completos, ya hace todo el ciclo de investigación lo hace solo. O sea, lo único que tienen que decirle es qué cosa quieren que investigue y comienza a generar todo, incluso a ingresar a papers, a seleccionar los papers y hacer el paper final incluso. Hasta ese nivel se está llegando, ¿no? Por eso, bueno, ahí hay que revisar porque es lo que se viene. Y en algunas universidades, con esta excusa de que las cosas se están cambiando, están aumentando un año más de estudio, pero eso ya con otros fines, ¿no? Con fines, yo creo, con fines más comerciales que otra cosa, pero nosotros podemos rápidamente incorporarlo dentro de nuestras
dentro de lo que, dentro de nuestro día a día, ¿no? Dentro de nuestro día a día. O sea, no debemos quedarnos, una de las cosas que siempre digo es, no nos quedemos con las dudas. Si el profesor no está, tengo mi asistente, ¿no? Y más adelante los profesores vamos a ser reemplazados por esos asistentes. Eso está más claro que el agua, ¿no? O sea, con los asistentes van a ser, creo que más bien una preparación más específica a cada necesidad de cada estudiante, ¿no? Porque ahora lo hacemos de modo genérico, pero bien. Ok, muchachos, con eso terminamos nuestra sesión de ahora, pero todavía queda pendiente si tienen alguna pregunta con relación a sus proyectos de ciclo. O sea, les he puesto comentarios y les dije, si tienen dudas en la clase. Hoy día puede ser el jueves, puede ser el viernes, o sea, no hay ningún problema, pero que no pase de esta semana. Si tienen dudas con respecto a los comentarios que les he hecho. Les he hecho algunos comentarios ya un poco, como les digo, obsesivos con relación de que, por ejemplo, eliminen esa palabrita optimización, porque la veo hasta en títulos de informes de titulación, porque, o sea, si ustedes usan esa palabra en algún proyecto, se están poniendo la soga al cuello. Cómo le van a optimizar? O sea, cuando nosotros optimizamos algo es que van a encontrar lo óptimo. Pero ¿cómo van a encontrar lo óptimo en un proceso? Un proceso, ya ven que tienen muchos factores. Entonces, lo que pueden ofrecer es mejorar. Eso sí, pueden mejorar un proceso. O si quieren ser ya más drásticos, cambiarlo, ¿no? Hacer una reingeniería total, perfecto. Pero no le pongan optimizar, porque optimizar quiere decir lo mejor. Optimizar sí se usa como término, como les digo, en matemáticas, en simulación, cuando queremos encontrar una ruta óptima, eso sí, porque matemáticamente está demostrado que es la mejor ruta, pero en procesos no podemos demostrar que es lo mejor todavía. Podemos decir que es una buena práctica, podemos decir que está mucho mejor, podemos decir que es más eficiente, que es más productivo, que es más eficaz, pero no podemos decir que es lo óptimo, ¿sí? Entonces esa palabrita, por favor, elimínenla de los proyectos que están presentando. Y hay que concentrarse en la esencia. ¿Cuál es la esencia? La mejora del proceso. Es centrarse en el proceso, no mirarlo a veces lo miramos y les he puesto en algunas palabritas como prejuzgamos algo, ¿no? Ah, este es un problema del sistema de inventario, ¿no? Ya estamos prejuzgando todo. No, tengamos mentalidad abierta. La mentalidad abierta permite la innovación, como ya hemos comentado antes, ¿ok? Bien, finalmente, ¿tienen alguna pregunta relacionada con su proyecto? ¿Lo están revisando? ¿Están haciendo los ajustes? Bien. Bueno, si no tienen preguntas, chicos, vamos a terminar nuestra sesión el día de hoy. Como les dije, como coordiné con su delegado, estoy con un proceso gripal, no sé, un proceso así un poco fastidioso. Eso hecho de manera virtual. El día jueves, viernes, esperamos estar ya en la facultad haciendo los ejercicios, la parte práctica, y espero que ahí podamos revisar también los temas del proyecto de estilo, pero que no pase esta semana ya ir dándole forma a el proyecto, ¿no? y los avances que tenga. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, si no tienen preguntas, nos quedamos aquí hasta la siguiente sesión, hasta el día jueves. Bien, nos vemos
Sí, ok, nos vemos el viernes con un grupo y el jueves con el otro. Ok, chicos, nos vemos.